Entonces, por favor, si pueden ir a esa página para seguir con lo que corresponde. En esta clase vamos a ver las características de un guerrero espiritual. Como han podido ver la anterior clase con el hermano de Eymar, habían ciertas pautas que nos decían quiénes pueden ser guerreros espirituales y creo que en eso muchos nos hemos podido sentir identificados y entonces a través de eso espero que hayan podido meditar de la clase pasada para identificarse como guerreros espirituales y realmente ver que no es para algunos, sino que el ser un guerrero espiritual es para todos, ¿no? Que todos estamos llamados porque la batalla es diaria, porque la guerra en la que estamos viviendo en contra del enemigo, de potestades, de principados, de huestes, es todos los días y es a cada momento. Entonces, no hay temporadas en las que podemos decir que el enemigo nos ataca o que vamos a tener una temporada en la que vamos a estar en batalla, sino es diario. Y eso es lo que tenemos que realmente esta ya va a ser todos los días. Y para eso, si entendemos eso, entonces podemos empezar a ver que yo soy un guerrero y cuáles son las características como guerrero que debo tener. No en la página van a ver una frase, en la página de su manual, que es una frase que está escrita de Winston Churchill, ¿no? Que dice nunca ceder, nunca, nunca, nunca ceder. Winston Churchill estaba hablando en una conferencia para jóvenes cuando da esta frase y él habla de no ceder, ¿no? De una característica de un guerrero. Ellos estaban en la Segunda Guerra Mundial y obviamente en situación de guerra siempre la gente está padeciendo más, es un contexto difícil y les estaba animando, ¿no? A que no se rindan, a que no se den por vencidos, sino que perseveren a pesar de las circunstancias, a pesar de lo difícil, a pesar de la escasez que podía haber en ese momento alimentos, que no cedan, ¿no? Que sigan perseverando hasta ver el triunfo. Entonces, a eso es a lo que estaba animando Churchill en ese momento y es algo que es para nosotros, ¿no? No ceder, porque ciertamente en el momento en el que yo pienso que esto se ha detenido, que bueno, es un momento en el que me ha atacado el enemigo y ahora puedo seguir con mi vida tranquila, ya no va a haber ataque, entonces ya estoy cediendo terreno a que el enemigo pueda avanzar. Entonces, eso es algo con lo que podemos empezar esta clase. Y vamos a irnos a Gálatas 5, 22, Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, que también está en el manual. Dice el versículo, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Entonces, estos son los frutos del Espíritu, ¿no? Y como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, como nueva criatura, entonces tenemos los frutos del Espíritu, que están, porque el Espíritu habita en nosotros, entonces los frutos del Espíritu van a estar en nosotros, ¿no? Y es importante que sepamos y que nos hagamos carne de esto y que digamos, realmente yo tengo estos frutos, porque el Espíritu habita en mí. Entonces, yo sé que voy a tener amor, voy a tener gozo, yo soy paz, yo soy paciencia, yo soy benignidad. Todas estas cosas están en nosotros y todas estas cosas las podemos vivir, todos estos frutos los podemos vivir. ¿No? Uno de los, ¿por qué toma este versículo el manual? Porque habla de dos características principales para un guerrero, que podría ser, que está como en el versículo de Gálatas, nos habla como eh, dominio propio, que podría ser disciplina, ¿no? La disciplina tiene mucho que ver con el dominio propio y es una de las características principales de los guerreros. En el manual va a tomar dos principales características, una es la disciplina y otra es la perseverancia. Tomando primero la disciplina para desarrollar un poco qué es la disciplina es un camino en el que comienzas y no te detienes, no es como un auto que tiene que llegar digamos, yo que estoy situada en Bolivia, tengo que ir hasta Chile, entonces mi caminar empieza y no se debería detener hasta llegar a Chile. Entonces, esa es la disciplina, que tiene un punto de partida, pero no se detiene hasta llegar, ¿no? Si yo quiero formar cierto hábito, si quiero formar cierta característica en mi vida, un fruto, entonces debo empezar y no detenerme hasta haber cumplido ese objetivo. Y por eso la disciplina es clave, ¿no? Y podría ser también
está unida o relacionada con el dominio propio. Pero sí, la disciplina nos va a ayudar a desarrollar ciertas cualidades. En cambio, el dominio propio es como yo me autogestiono, ¿no? Para no hacer ciertas cosas. En cambio, la disciplina nos ayuda a desarrollar alguna cualidad. La disciplina se va a adquirir con constante diligencia. Es decir, que uno requiere constancia, como les había dicho, y también diligencia. Es decir, que yo pueda estar dispuesto a negarme a ciertas cosas para obtener un resultado, ¿no? Entonces, sí requiere que sea bien diligente en querer hacer las cosas, ¿no? En poder dejar, en poder negarme a mí misma para desarrollar las cosas, porque la disciplina no es fácil. No va en contra de nuestra carne, va a ir en contra de nuestros deseos, va a ir en contra de nuestra, incluso de nuestra mentalidad, de nuestras costumbres, muchas veces nos va a doler y nos va a costar, tiene un precio que ser pagada la disciplina, pero va a dar buenos resultados, ¿no? Y en cuanto a las disciplinas espirituales, que son importantes desarrollarlas, que son parte de las características de un guerrero, van a estar cosas importantes que quizás las sabemos, pero es importante que las veamos como que estas son disciplinas espirituales diarias, ¿no? Que deberían ser constantes, que deberían estar presentes todo el tiempo. Por ejemplo, el ayuno es una de las disciplinas espirituales y el ayuno lo podemos ver como ayunar de tiempo en tiempo, ¿no? De privarnos de alimentos, pero también el ayuno tiene una connotación aún mayor. El ayuno podemos verlo como privarnos de las cosas del mundo, apartar las cosas del mundo para dedicarnos en tiempo al Señor, ¿no? Entonces, podemos verlo en ese diario vivir, que tal vez no nos vamos a abstener de alimento todos los días, pero sí podemos ver también que el ayuno es presente todos los días cuando decidimos abstenernos de las cosas que el mundo las ve como normales, pero que para los hijos de Dios deberían ser rechazar, ¿no? Abstenernos de eso para poder tener ese tiempo, para poder consagrarnos al Señor, para poder consagrarnos a estar delante de Él en una postura diferente, ¿no? En haber dicho yo voy a rechazar las cosas del mundo para seguir estas cosas, para seguir la vida espiritual, para poder perseguir las cosas de Dios. Y eso es en nuestro diario vivir, ¿no? Cuando yo tomo una decisión de no voy a tomar parte en una, no sé, en una fiesta de trabajo, porque sé que en eso va a haber eh, alcohol o va a haber conductas que no son agradables, que son carnales, que no me llevan a nada bueno. Entonces, al tomar esa decisión, ciertamente yo me estoy absteniendo de algo, ¿no? De socializar quizás, de ser parte de un grupo o simplemente incluso de abstenerme de ver cosas que no son edificantes, ¿no? De cuidar mis ojos, mis oídos. Igual es tomar ese tiempo para dedicarlo quizás a otras cosas que sí van a edificar a, al Señor, ¿no? Otra disciplina que es importante y que creo que lo hacemos todos diariamente es la oración. La palabra dice que oremos en todo tiempo, que la oración ferviente del justo puede mucho y es eficaz. Hay muchos versículos que respaldan lo importante de la oración y lo que produce, ¿no? Que es importante que como hijos de Dios estemos en constante oración y que tengamos ese tiempo de poder tener esa relación con el Señor, ¿no? De poder hablar, escuchar, recibir de Él. Entonces, de tener esa comunión con el Señor es igual una disciplina diaria, ¿no? Y es algo diario, que no debería ser de vez en cuando o una vez a la semana. Entonces, es algo diario que tiene que ser desarrollado con disciplina. Otra es la lectura de la palabra que tiene que ver con conocer la verdad, ¿no? Ciertamente es una de las cosas más importantes y quizás podemos leer a veces en nuestra rutina todos los días, pero sí va a ser más importante el que podamos tener estudio de la palabra, ¿no? Como ir a la raíz o de la palabra en su original.
el poder entender el contexto, el poder memorizar ciertas escrituras, también teniendo el entendimiento, el poder escribir, el poder buscar algún diccionario, algo que complemente lo que estoy estudiando, ¿no? Entonces, eso también es una disciplina que debe desarrollarse, además de leer diariamente, poder tener ese tiempo de estudio, ¿no? ¿Y por qué? Porque la palabra es la verdad y la verdad es algo que tenemos que tener siempre presente en nuestras mentes, ¿no? Como un guerrero, es una de las armas del guerrero la palabra, ¿no? Entonces, es la espada que tenemos y es el arma que utilizamos en nuestro diario vivir. Por tanto, va a ser siempre importante que podamos dedicarle el tiempo a la lectura y al estudio de la palabra. Otra de las disciplinas es escribir, ¿no? En nuestro tiempo de estudio igual podríamos escribir qué es lo que estamos recibiendo del Señor, cuál es la dirección del Espíritu en este tiempo. Hay temporadas en las que Dios nos está hablando, guiando a algo más, qué versículos vienen a nuestra mente y estamos meditando en eso. Entonces, poder desarrollar y escribir, si uno ha recibido una dirección de, no sé, de empezar a construir algo, empezar un ministerio, o algo así tan grande o tan pequeño, es escribirlo, poder desarrollarlo, poder dejar una constancia y además que escribir científicamente es como ayuda a poder guardar la información, a poder tener entendimiento, a liberar también estrés. Entonces el escribir es muy bueno para el cerebro humano y bíblicamente, espiritualmente igual es muy bueno, ¿no? Hay personas importantes de la fe, como por ejemplo George Mueller, tenían diarios que han dejado en los que han escrito todo lo que recibían, toda la dirección que recibían de Dios. Y es por eso que ahora podemos leer, inspirarnos en sus vidas, ¿no? Y saber cuánto creían de Dios, cuánto recibían y estaban creyendo en eso. Y también eso ayudaba a que, por ejemplo, George Mueller sabía que estaba creyendo, tenía escrito ahí y aunque no pasaba en ese momento, cuando llegaba a pasar, recordaba lo que Dios le había dicho, ¿no? Lo que Dios le había prometido. Entonces, igual es algo que nos ayuda a nosotros para permanecer en las promesas de Dios, en la dirección de Dios y no plaquear. La mayordomía es otra disciplina espiritual importante. La mayordomía tiene que ver con gobernar las cosas que Dios nos ha dado, no todos los recursos, todas las habilidades, todas las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos, poder gobernarlas de una manera que honre a Dios. No todas las cosas que Él nos ha dado, el poder utilizar, administrar de manera correcta para que pueda, para que a través de aquello que tenemos en el trabajo, sea en un ministerio, sea en la iglesia, podamos trabajar de manera eficiente, eficaz para hacer que el reino siempre avance, ¿no? Entonces, ser un buen mayordomo siempre es el saber gobernar. Incluso en esta parte, Curry hablaba sobre justamente George Mueller, que él decía, bueno, George Mueller ha construido muchos orfanatos, él ha empezado con uno y luego ha llegado a tener varios, se ha encargado de miles de niños o cientos de niños que en ese momento eran huérfanos. Y George Mueller decía, si aparece una persona que es más eficiente que yo en hacer esto, entonces yo le doy todo lo que tengo para que él haga mayores cosas. Y ese es un buen mayordomo, ¿no? Alguien que no se agarra y no se aferra de las cosas, sino que sabe que si alguien va a ser más eficiente, entonces da todo lo que tiene, porque no es nuestro, sino es del Señor. Entonces, esa es la mayordomía, saber administrar, ¿no? Saber gobernar las cosas de manera correcta. Otra, otra disciplina espiritual que podemos aplicar diariamente en nuestras vidas es la enseñanza. No, la enseñanza que prácticamente es poder compartir lo que hemos aprendido, tomar esta responsabilidad de enseñarle a alguien más lo que estamos recibiendo. Y esta es una manera perfecta, ¿no? Recibimos todos los lunes una enseñanza y siempre vamos a tener una persona con la que podemos compartir. Siempre va a haber alguien en nuestra familia, quizás en nuestra iglesia, alguien que no es parte de las reuniones a las que le podemos compartir las cosas que estamos aprendiendo, porque enseñar es una de las mejores maneras de aprender, ¿no? Porque uno toma la responsabilidad de tener que enseñarle a alguien y de tener que estudiar, entender, compartir.
y entonces esa es la mejor manera de que uno mismo tome esa responsabilidad y también se pueda aprender aún más, ¿no? Créanme que cada vez que nos toca enseñar, siempre nos tomamos el tiempo para poder escribir, para poder buscar, para poder aprender y realmente somos alimentados nosotros primero para poder compartir con ustedes. Entonces, de verdad que la enseñanza es algo muy importante, muy valioso, y no importa a cuántas personas, pueden ser muchas, puede ser una, lo importante es que nuestra misión siempre es compartir para hacer crecer a la persona, ¿no? Edificar a las personas, poder darles la verdad, poder darles algo nuevo, poder darles entendimiento para que una persona que vemos que quizás está un poco perdido, que está en acciones erróneas, pueda seguir adelante, pueda surgir, pueda romper algunas fortalezas que tenga en la mente. Entonces, la enseñanza es un arma muy poderosa y nos ayuda también a nosotros, y es algo que podemos hacer diariamente también. Eh, Otra disciplina es confesar la palabra, ¿no? Las afirmaciones, el confesar la palabra diariamente. La anterior clase también nos había dado una lista, el hermano, de las cosas que podemos confesar diariamente como guerreros. Y son claves, ¿no? Como para, uno, tomar el papel de quienes somos en Cristo; dos, para poder afirmar las cosas que están de acuerdo a la palabra, no las cosas que Dios dice. Es muy fácil repetir las cosas del mundo, ¿no? Estamos impregnados del mundo, vivimos en un mundo contaminado y es muy fácil llegar a llenarnos de sus pensamientos, pero y por tanto es importante que diariamente podamos hacer estas confesiones que van de acuerdo a la palabra, que podamos hablar lo que Dios dice de nosotros, que podamos ponernos de acuerdo con la mente de Dios para poder hablar las verdades del cielo y poder transformar también nuestro entorno, nuestra mente, aún en lo natural, nuestro cuerpo y también a las personas que nos están rodeando, ¿no? Entonces, confesar la palabra es un hábito que debería hacernos, es una disciplina espiritual también diaria. Y finalmente la comunidad. La comunidad es también, estamos rodeados de gente todo el tiempo y la gente con la que nos rodeamos siempre afecta. Hay una frase, ¿no? Que somos el promedio de las 5 personas con las que caminamos siempre. Entonces, ciertamente las personas con las que nos rodeamos van a afectar nuestro comportamiento, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, y van a afectar nuestra vida. Nos vamos a empapar de las personas y vamos a ser al final similares. Entonces, sí es importante saber de quiénes nos rodeamos, y lo ideal es siempre rodearnos de personas que estén yendo hacia el mismo camino, ¿no? Personas que nos puedan animar a seguir adelante, personas que puedan entender lo que nosotros también estamos viviendo y que nos puedan guiar, ¿no? A animar. Entonces, la comunidad es importante, porque sí nos convertimos en quienes nos rodeamos. Así que escoger las personas con las que nos vamos a rodear, las personas a las que vamos a acudir, las personas con quienes vamos a estar constantemente es importante, y es algo que también tiene que ser una disciplina. Saber escoger las personas con las que caminamos es también parte de nuestra disciplina diaria. Entonces, estos son hábitos, uh, bueno, son disciplinas que requieren constancia, ¿no? Que no van a estar de un día para el otro. Que si yo no ayuno seguido, entonces me va a costar hacerlo. Si yo no oro todos los días, entonces cada día va a ser mi oración menor, ¿no? Y voy a encontrar siempre excusas para no hacerlo. Si no estudio la palabra, igual. Entonces, por eso es que la disciplina es un camino de empezar y no detenernos, porque en el momento en el que nos detengamos es como un retroceso. Entonces, pero sí tener en cuenta que la disciplina cuesta, hay un precio que pagar, hay cosas que dejar para poder desarrollar esto, pero al final de cuentas sí siempre va a valer la pena. No, ninguna de estas va a ser una pérdida para nuestras vidas, sino siempre va a haber ganancia al tener estas disciplinas. Así que pongámonos todos este reto de en las áreas en las que quizás estamos más débiles, podamos ponernos ese deseo de disciplinar, ¿no? Ya sea en el ayuno, que quizás es una de las cosas que más cuesta. Pongámonos
un tiempo para hacerlo, semanalmente, mensualmente, pero seamos constantes en eso. Y así en cada una de estas disciplinas, cada uno evalúe y puede empezar a decir, ya voy a seguir esto y voy a ser constante en esto. Entonces, porque el cristianismo es agresivo, decía en una de sus prédicas Curry, el hermano Curry, decía, el cristianismo es agresivo porque sí afecta al entorno, ¿no? El cristianismo no es pasivo, y si ven estas disciplinas son para que nosotros seamos personas que van a tomar algo, ¿no? O sea, no nos vamos a quedar pasivos esperando, sino el cristianismo es agresivo espiritualmente porque va a afectar el entorno. Cuando nosotros enseñamos, estamos afectando la vida de una persona, entonces estamos siendo agresivos, no agresivos en una actitud de pelea, de contienda, sino agresivos en un sentido en el que no nos vamos a quedar pasivos pensando en nosotros mismos, sino siempre vamos a ir en busca de poder edificar a los demás. El cuerpo de Cristo, la iglesia, está hecha para enseñar, para guiar, para caminar con otros, está hecha para poder entrenar, ¿no? Entonces, es nuestra función también el poder hacer eso, el poder afectar los entornos, el poder tomar terreno, no quedarnos pasivos pensando solo en lo que me beneficia a mí. Y eso es algo que hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces esa mentalidad ha entrado mucho a la iglesia, de Dios es mi Dios, y solo importo yo y lo que me haga a mí, pero no pienso en los demás, cuando la Biblia nunca es así. Jesús no pensaba en solo, yo me alimento y yo tengo mi tiempo con el Señor porque así yo soy feliz. Y no, siempre Jesús iba a recibir del Padre para poder dar, para poder sanar, para poder compartir, para poder ir a dar de lo que había recibido del Padre, ¿no? Y en nuestro caso es lo mismo. Y por eso es que el cristianismo es agresivo, ¿no? Porque no se queda así pasivamente, sino que va a ir a, a entrenar a otros, va a ir a afectar, va a ir a tomar terreno. Entonces, estas disciplinas son importantes como guerreros espirituales para poder seguir adelante, avanzando en el reino. Una frase que me ha gustado mucho, que escuché en una prédica, era: encuentra la verdad, mantén el mensaje puro y haciendo lo mismo cada día. El hermano Curry justamente decía que él hace lo mismo todos los días, que él tiene una rutina, ¿no? Y en eso de la disciplina él hablaba que yo tengo una rutina todos los días, y aunque parezca como aburrido, porque la gente suele aburrirse de hacer lo mismo todos los días, es parte de la disciplina. Y él decía, no, Dios no cambia, entonces no tenemos por qué nosotros querer cambiar todos los días, sino querer buscar cosas nuevas, porque en eso nos podemos perder. Entonces es encontrar la verdad, mantener el mensaje puro y hacer lo mismo hasta generar esa disciplina espiritual, lo que al final es lo que prepara a un guerrero. Un guerrero para entrenarse va a hacer los mismos movimientos, va a entrenar cada día lo mismo para perfeccionar. Entonces la idea es que nosotros nos podamos perfeccionar en estas áreas. Vamos a seguir en la página del manual, donde dice, vamos a ir a la parte de perseverancia. Es otra cualidad, ¿no? Habíamos dicho que son dos específicas, que es una de la disciplina y otra la perseverancia. En la perseverancia están escritos 3 versículos, Hebreos 6:12, que dice, para que no sean perezosos, sino seguidores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hebreos 10:36 dice, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y Hebreos 12:1 dice, por tanto, viendo que también nosotros estamos rodeados de tan gran nube de testigos, despojándonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos asedia, corramos con paciencia la carrera que se nos presenta. ¿No? Paciencia es una palabra que se repite en estos 3 versículos. Y paciencia y perseverancia podrían asemejarse, ¿no? Es una cualidad de alguien que espera, es de alguien que espera activamente, ¿no? La paciencia tiene que ver con una espera activa, no con alguien que se oculta, que se guarda, sino es alguien que está esperando el momento preciso, que está aguardando la instrucción correcta. Entonces, la perseverancia tiene mucho que ver con otras características que son importantes
en esto que estamos viendo de la guerra espiritual, ¿no? Como coraje, y en esto vamos a desarrollar un poco estas otras características. Eh, por ejemplo, el coraje es una característica que tiene que tener todo guerrero. Un guerrero siempre va a ser valiente, va a ser alguien que toma la iniciativa, va a ser alguien que no es dominado por el temor, sino que confiadamente va y toma acción. Otra característica que tiene que ver también con toda esta parte de la perseverancia es la agresividad. La agresividad, como les había mencionado antes, el cristianismo es agresivo, ¿no? Va a avanzar en el reino. Si nos ponemos esa figura de guerreros, la idea cuando estaban en guerra entre dos naciones era tomar un terreno. Y el que avanzaba más, obviamente, era el que estaba ganando, ¿no? Los que iban avanzando, iban haciendo retroceder al enemigo, eran los que iban ganando. Y en este caso, el cristianismo es así, toma terreno. No nos quedamos solamente en nuestra iglesia, entre cuatro paredes, que es bueno y es lindo como comunidad, pero al mismo tiempo se toman las áreas en las que el enemigo ha tomado lugar, ¿no? Como varones que están perdidos en bares, en cantinas, como mujeres que están trabajando en explotación sexual, como niños que están siendo secuestrados. No vamos a dejar ese terreno al enemigo, sino vamos a tomar esas áreas que están claramente tomadas por el enemigo, pero nos toca a nosotros como hijos de Dios avanzar en eso. ¿No? Y esa es la postura de un guerrero, es agresivo en decir, bueno, esto no le pertenece al diablo, esto no le pertenece a Satanás, y vamos a ir y vamos a tomar ese lugar. Y vamos a ir llevando el evangelio para que la gente conozca y sea libre. Entonces, esa es la idea del cristiano agresivo, ¿no? Que sepa siempre que la lucha no es contra carne ni sangre, sino siempre va a ser en contra de potestades, principados y huestes de maldad, ¿no? Entonces, esa va a ser nuestra acción, no juzgar a las personas, no atacar a las personas, a veces nos enfocamos más en atacarnos entre nosotros mismos, cuando la realidad es que la batalla es contra esos lugares, en esos lugares que el enemigo ha tomado como suyos, que ha reclamado como suyos cuando no le pertenecen. Así que en ese sentido, el guerrero va a ser agresivo. Otra característica de un guerrero va a ser que tiene confianza, ¿no? Y la confianza no va a ser en uno mismo, no va a ser esa confianza en que yo puedo, ¿no? Y a veces tomamos y sacamos un poco algunos versículos fuera de contexto, pero la confianza siempre va a venir, está muy relacionada con la fe, que va a venir de saber quién es nuestro Dios, quién es nuestro Padre, y de que tenemos fe y confiamos en Dios, y que si Él nos ha llamado, Él nos va a proveer, que si Él nos ha enviado a una misión, Él también va a estar con nosotros en todo lo que hagamos. Confiar en que todo lo que hagamos lo vamos a poder hacer por medio de Cristo, pero siempre esa confianza va a estar puesta en Dios y no en mis habilidades o mis talentos, porque si bien los tenemos, la confianza no está en lo que somos, no en nuestros recursos, en nuestro trabajo, sino va a estar siempre en Dios, que es el dador de toda buena dádiva. No como está escrito en Santiago 1, Dios es dador de toda buena dádiva. Entonces, todo lo que podemos hacer siempre va a estar por Él y para Él. Entonces, esa va a ser una característica de un buen guerrero también. Otra característica es resolver, que es la habilidad de hacer las cosas sin dar marcha atrás, ¿no? Es empezar y no dar marcha atrás. Por ejemplo, en temas de sanidad, hemos visto el DHT con el tema de la sanidad, y por ejemplo, si yo he decidido ir al hospital, ya es una decisión que he tomado, y de pronto veo que está habiendo un brote de algo y me da miedo, pero la característica de resolver va a ser voy igual, ¿no? O sea, no me detengo, no, no doy marcha atrás en lo que he sido llamado. Si ya ha venido esa decisión que creemos que es de parte de Dios, que sabemos que es voluntad de Dios, entonces no importa lo que pase, no importa el obstáculo, no voy a dar marcha atrás. Es resolver en medio de la situación y seguir adelante. ¿No? Puede ser en esa situación, puede ser en el tema de finanzas. He decidido apoyar a un ministerio
pero resulta que justo me ha venido una deuda, me ha venido un problema, algo en mi casa se ha arruinado y ese dinero que quería, bueno, lo voy a tener que destinar a arreglar esa parte de mi casa, pero eso es dar marcha atrás. Entonces, no es la característica de un guerrero, no es sin importar qué pase, seguir adelante y resolver, ¿no?, lo que ya he tomado en acción. Otra característica es la compasión. La compasión, pues, es amor en acción. Entonces, la compasión tampoco es pasiva, ¿no? La compasión siempre va a llamar a la acción. Si veo a una necesidad, no voy a decir pobrecito y me voy a ir. Eso no es compasión. La compasión es lo que Jesús hacía. Todo el ministerio de Jesús está basado en compasión, ¿no? Siempre dicen las escrituras, Jesús tuvo compasión de ellos y los alimentó. Jesús tuvo compasión. Entonces, mucho de caminar de Jesús siempre es movido en compasión y es movido, es amor en acción. Entonces, así como Jesús ha sido compasivo en su ministerio todo el tiempo, nosotros también estamos llamados a ser compasivos y a tener acción, a poder ir a una situación y no dejarla así, sino actuar. Si veo un enfermo, no voy a pasar de largo, sino oraré por él, porque ya sé que es la voluntad de Dios que él esté sano y que está escrito que por su llaga hemos sido hechos sanos y que el Señor Jesús ha pagado por enfermedades, dolencias, malestares. Entonces creeré eso y oraré por él. Esa es la compasión. No, la compasión es actuar en base a lo que estamos viendo. La dureza es otra característica. Dureza que tendría que ver con un tema de, por ejemplo, no tomar ofensas, ¿no? De ser personas duras, no en un sentido en el que no siento nada, pero sí ser firme, ¿no? Como ser firme en el sentido en el que no voy a tomar ofensas, voy a hacer lo que sea necesario para obedecer la voluntad de Dios y no actuar por emociones. Entonces, a eso se refiere con dureza en una de las características. No, porque es muy fácil de repente olvidarnos de que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, y de pronto tomar las ofensas muy personales, enojarnos, o incluso ser súper emocionales que dejamos todo de lado, ¿no? Las emociones nos dominan tanto que podemos dejar todo de lado. Entonces la dureza tiene que ver con ese soldado que no va a bajar la guardia y va a recordar cuál es su misión en todo tiempo y va a tener esa coraza dura, ¿no? En el que no se va a dejar afectar por circunstancias, palabras, actitudes, sino va a seguir adelante con lo que ha sido llamado a hacer. ¿No? Por ejemplo, a veces cuando queremos enseñar a alguien, no siempre es bien tomada la enseñanza que vamos a dar. No, especialmente en el ámbito familiar, probablemente queremos enseñarle a nuestra familia, a nuestros cercanos, lo que estamos aprendiendo y decirles, no, un tema de salud, ¿no? No hables así, no es voluntad del Señor, y de pronto esta persona no siempre lo va a tomar bien y puede decirte, no, yo sé que es voluntad del Señor, y te puede estar debatiendo, y te puede sacar versículos, y puede sacar un montón de cosas y enojarse, pero no esas palabras o ese enojo o esa actitud no va a no va a afectarte en que digas, ah, bueno, mejor no le enseño, no, sino perseverar, y esa es la dureza, ¿no? De que a pesar de que la persona pueda ser, no quiera o tenga una actitud mala, no va a detenerme en la misión que tengo de poder enseñarle, instruirle y guiarle en la verdad. Otra característica sería la certeza moral, que tiene que ver con actuar correctamente, ¿no? Y actuar correctamente siempre va a tener que ver con actuar bíblicamente, actuar de la manera en la que está escrita, de acuerdo a los preceptos, valores que están escritos en la Biblia, de todo lo que nos ha enseñado Jesús en su ministerio, en su caminar, de todo lo que está escrito, esa va a ser la manera de actuar correctamente y ese va a ser nuestra brújula moral, ¿no? Siempre lo que esté escrito.
No lo que nos digan, no lo que pensemos, no lo que la gente crea que es correcto, sino lo que la Biblia, la palabra y Dios dicen que es correcto. Esa es la certeza moral. Cómo actuar correctamente frente a cada situación. Otra característica es ser adaptable. Y el ser adaptable sí viene con el tiempo, ¿no? Es una cualidad de poder ser flexible, de poder cambiar sin cambiar el evangelio, sino manteniendo la pureza del evangelio, pero cambiar en los métodos. Por ejemplo, cuando vino todo el tema de COVID y tuvimos que estar encerrados, surgieron plataformas como Zoom y hubiera sido no muy sensato de nuestra parte decir, no voy a usar esas plataformas, sino voy a seguir y voy a usar todo lo que está a mi disposición para avanzar en el evangelio, para avanzar en el reino. Entonces, esa es una característica adaptable. A veces no siempre crecemos con ciertas herramientas tecnológicas y nos negamos, pero siempre va a ser bueno el ser adaptable para usar las cosas que se crean para el reino, ¿no? Entonces, eso es parte de la adaptabilidad. También, bien, siguiendo con el manual, está la mentalidad del guerrero. Y esta parte es muy importante porque estas son algunas características, ¿no? Y si bien son características que yo creo que todos nos podemos identificar con algunas y con algunas podemos decir, bueno, en esta área voy a trabajar un poco más, ¿no? Esta área voy a tomarla y voy a trabajarla, ¿no? Pero son características que ya tenemos porque todos somos guerreros espirituales. Todos estamos llamados a pelear la buena batalla de la fe. Entonces, estas son características que son para cada uno de nosotros, que tenemos que tomarlas como algunas que ya las tenemos y otras que las voy a fortalecer, que las voy a trabajar, que las voy a disciplinar y que voy a ser perseverante en conseguir esto, ¿no? Y la mentalidad es otra parte que vamos a ver cómo sería la mentalidad de un guerrero. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces aquí está diciendo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía o temor, ¿no? Sino Él nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Son las tres características que nos ha dado, ¿no? Un espíritu de poder, amor y dominio propio. Ahora en esto explicaba el hermano Curry de la renovación de la mente y de renovar el espíritu de la mente. Me gustaría que leamos algunos versículos que no están en el manual, que si los pueden buscar también para leerlos. Está en Primera de Corintios 2:16. Está en Primera de Corintios 2:16. Que dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Otro versículo que me gustaría que leamos es Romanos 8, del 6 al 10, que dice, el que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte, pero el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. Cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla. Los que tienen la mentalidad humana no pueden agradar a Dios. En ustedes no predomina la mentalidad humana, sino la del Espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. El cuerpo de ustedes está muerto por la culpa del pecado, pero si Cristo está en ustedes, Dios los aprobó y el Espíritu les da vida. Entonces, estos dos versículos nos están hablando de que, uno, tenemos la mente de Cristo, ¿no? Y dos, que nuestra mentalidad ya no es carnal. Y de acuerdo a lo que está en Romanos 12, ¿no? Que habla de la renovación de la mente, que nos renovemos la mente. Entonces, en esta parte se explica un poco de lo que es el espíritu de la mente de una persona, ¿no? Nosotros cuando somos parte del mundo, cuando estamos en una mente carnal, pensamos de manera negativa, ¿no?
pensamos en, como dice segunda de Timoteo, pensamos con miedo, tenemos el espíritu de temor, ¿no? Porque nuestras acciones están basadas en temor, en consecuencia, ¿no? Y es negativa, pero porque la mente carnal está degenerada. Pero cuando nacemos de nuevo, dice la palabra que tenemos la mente de Cristo, ¿no? Que Dios nos da un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Entonces nuestra mente es renovada, ¿no? Y nuestra mente va a ser renovada de acuerdo a lo que conozcamos de la palabra. Existen personas, y eso, por ejemplo, cuando puedes renovar tu mente, sin embargo, mm, puede que tus palabras sean, o sea, que no hayamos renovado nuestra mente al grado en el que nuestras acciones cambien, sino solo nuestras palabras, ¿no? Como podemos ser muy positivos todavía en nuestro hablar, pero no creer y no vivir lo que estamos hablando. Por ejemplo, tengo una compañera de trabajo, ella es creyente, ella asiste a una congregación y siempre está hablando obviamente ella conoce la palabra, sé que ama al Señor, pero ella siempre está hablando de la crisis, ¿no? De nuestro país, siempre dice, todo está caro, no hay nada, el sueldo no me alcanza, cada día tengo menos. Ella tiene 3 trabajos y siempre se está quejando de cómo su economía no mejora, ¿no? Y de que todo está mal, ¿no? Y ella tiene ese diagnóstico de todo está mal. Entonces, en vez de creer la palabra, y a veces dice, pero Dios es bueno, ¿no? Y termina con eso, pero Dios es bueno y yo sé que Dios provee y yo sé que Dios nos da todo lo que necesitamos. Entonces hay una contradicción entre sus palabras y lo que está creyendo, ¿no? Porque está tratando de ser positiva con sus palabras, está tratando de decir lo que cree que es correcto, pero no ha llegado a transformar su mente para poder creer de verdad que Dios es bueno y que Dios nos provee, como está escrito en Mateo, ¿no? Que dice que si las aves del cielo tienen alimentos, los lirios del campo se visten mejor que el rey, entonces, que cuánto más los hijos de Dios, ¿no? Cuánto más nos va a proveer a nosotros. Que no nos afanemos, porque comeremos, que beberemos. Entonces, si la palabra dice eso y yo puedo repetirlo sin creerlo y sin vivirlo, entonces es muy diferente a que seamos dominados por el temor, a que tengamos el espíritu de poder, amor y dominio propio. Entonces, eso es algo que tenemos que revisar en nuestras vidas, porque muchas veces podemos dar esas palabras eh, de lo correcto, ¿no? De decir versículos, de repetir versículos, pero en realidad nuestra acción, nuestra manera de vivir sigue siendo basada en temor. Entonces, podemos ser optimistas, pero vivir en temor, o podemos realmente estar llenos de fe y no solamente hablar fe, sino vivir por fe. No, a veces una persona puede hablar de manera positiva porque teme al juicio, teme al fracaso, pero realmente la Biblia dice que seamos renovados en el espíritu de la mente. Y esto quiere decir que dejemos el temor, ¿no? El evangelio de Jesús puede convertir, y esto es algo que he sacado de una de las prédicas del hermano Curre, dice, el Evangelio de Jesucristo puede convertir en el más salvaje, entusiasta y optimista a cualquier persona, ¿no? O sea, que la verdadera fe te va a transformar, realmente te va a transformar en alguien optimista, porque la fe es positiva. La fe no va a pensar la crisis, no va a pensar ya no tengo dinero, no va a pensar en que, es que todos se enferman, no a pensar en que, pucha, el presidente es de lo peor, no, sino la fe va a confiar en Cristo, va a confiar en Dios, va a creer las palabras que están escritas y no va a ver lo natural, sino va a creer en las promesas escritas. Y por tanto su lenguaje no va a ser solamente palabras, sino también su actitud, no se va a preocupar, como está escrito en Proverbios de la mujer de la mujer, se me ha ido la palabra, perdón, bueno, de la mujer que dice que no se preocupa por el mañana, ¿no? Y esa es nuestra actitud.
no nos preocupamos por el mañana, porque sabemos en quién estamos confiando, y ese es el verdadero espíritu de poder, amor y dominio propio, ¿no? Porque eh, nuestra fe va a hablar y también va a actuar, no van a ser solo palabras vacías. Conozco muchas personas que de pronto sí siempre pueden repetir versículos, pero si tú estornudas al lado de ellos, ya se ponen barbijo, ya se alejan de ti, ya se sanitizan toda su cara, entonces es muy contrario, ¿no? Que digan, no, sí, Dios nos sana, Dios ya ha pagado el precio por nuestras enfermedades, pero se acercan a alguien que está mal o les dices, vamos al hospital y no quieren, ¿no? Y dicen, no, eso no es para mí, o algo así. Entonces es contraria la actitud con las palabras. Entonces esa no es una mente renovada, no es la mente del espíritu que está renovando a la persona. Entonces, si caminamos en fe, no vamos a caminar en temor. Esa es una verdad. La fe es algo que decía siempre el hermano Milton, nos dice, es la fe salta, ¿no? O sea, la fe no va a ver el obstáculo, sino la fe va a saltar. Eh, vamos a seguir con el manual. Y dice, la mente del guerrero es aquella que ha sido renovada por la palabra de Dios. Una mente de guerrero es aquella que comprende la cosmovisión de la guerra, que claramente es presentada en el Antiguo y el Nuevo Pacto. La mente del guerrero es una herramienta invaluable en el plan de Dios. Eh, es una mente que ha desarrollado disciplina, necesaria para ver claramente a través de la niebla del día en la vida cotidiana y poder así discernir las tácticas del enemigo y responder a ellas de manera apropiada con la palabra de Dios. La mente de un guerrero es estable. Entonces, en esto podemos ver cómo es la mente de un guerrero. La mente de un guerrero va a ser disciplinada, va a ser constante, va a entender la cosmovisión de la guerra, dice, y entonces entender la cosmovisión de la guerra es entender que nuestra batalla es diaria, ¿no? Y es con acciones tan simples como decidir leer la Biblia, como decidir que cuando una tentación se presente, no sucumbir a eso, ¿no? También decidir hablar fe, en un momento en el que todos hablan de la crisis, todos hablan de los problemas, todos hablan de lo caro que está la gasolina, no sé, de cualquier tema, un acto de guerra va a ser hablar fe y decir, no, esto no es verdad. O sea, para mí, la palabra dice que Dios va a suplir todas mis necesidades, ¿no? En Cristo Jesús. Entonces, creer, vivir, hablar en los momentos necesarios, esas son acciones de guerra. No como los pensamos quizás, sino en esas simples acciones. Que si he decidido ayudar a alguien, pues me mantenga firme, ¿no? Es una mente que va a ver a través de la niebla de la vida cotidiana. Ciertamente en nuestra vida cotidiana siempre tenemos actividades, cosas, distracciones, pero la mente del guerrero va a ser enfocada, ¿no? Y va a aprender a lidiar con toda distracción del enemigo, con toda táctica del enemigo. Por eso debemos aprender a pelear por medio del espíritu y no de las emociones. Mucha gente siempre habla de la sabiduría, ¿no? Y siempre te dice, hay que ser sabios. No sé si alguna vez les ha pasado que ustedes les comentan, voy a hacer algo, ¿no? Voy a empezar, no sé, como en nuestro caso, quizás voy a empezar un comedor y voy a empezar a dar a la gente en necesidad comida. Y te empiezan a decir, ay, pero no es sabio porque todo está caro y los alimentos están caros, no sé, creo que no es buen momento. Pueden empezar a hablar cosas de sabiduría, pero existe la sabiduría humana y existe la sabiduría de Dios, ¿no? Entonces, la sabiduría espiritual. Entonces, es bueno saber diferenciar eso, porque la sabiduría humana siempre va a ser más negativa, va a ir en contra de lo que Dios nos está diciendo. Entonces, muchos se escudan en ser sabios, pero en realidad están usando sabiduría humana. No, yo recuerdo que
en época de COVID justamente, cuando uno quería ir al hospital, te decían siempre, no creo que sea sabio. Cuando querías ir a visitar a alguien para hablarle de la Biblia o hacer un estudio, te decían, no es muy sabio, eso no es prudente, Dios dice que seamos también sabios. Entonces, esas son actitudes que son en contra de la Biblia y por tanto van a ser sabiduría humana, ¿no? Entonces, hay que aprender a guiarnos por el Espíritu y no por lo que diga la gente, por lo que nos aconsejen en su sabiduría humana, sino siempre buscando en las Escrituras la voluntad de Dios. La mente del guerrero va a ser renovada por la palabra, ¿no? Todos los días va a ser renovada por la palabra. Jesús es uno de los guerreros más grandes que ha existido y él tiene la mente de un guerrero, ¿no? Jesús tiene la mente de un guerrero. Si se van a Mateo, en, en, en el capítulo donde se va al desierto a ayunar y ahí se le presentan las tentaciones con Satanás, entonces ahí pueden ver claramente lo que es la guerra espiritual en nuestros tiempos, ¿no? Si bien en el Antiguo Testamento era algo muy natural, donde se veían enfrentados en pueblos, en nuestro tiempo es una batalla en la mente, ¿no? No, quizás no vemos a Satanás aquí a nuestro lado, pero ciertamente los pensamientos vienen de Satanás, algunas ideas, algunas mentiras, algunas palabras vienen a nuestra mente, y así como Satanás tentó a Jesús, ¿no? Y empezó a decirle, si tú eres el Hijo de Dios, y lo empezó a tentar, Jesús respondía con palabra, ¿no? Jesús conocía la verdad y no se dejaba engañar fácilmente, no se dejó engañar en ningún momento porque él conocía la verdad. Entonces, así como Jesús ha podido pelear esa batalla y ha vencido, y no solo en ese momento, sino en completo, él ha vencido en todo, entonces nosotros también tenemos ese ejemplo para poder vencer, ¿no? A cualquier mentira que venga del enemigo, a cualquier emoción que quiera dominar nuestra vida, tenemos las escrituras para que nos respalden, nos sustenten y nos ayuden a vencer todas las armas del enemigo. Una de sus mayores armas siempre va a ser usar las emociones. Y las emociones deberían servir como una herramienta y no deberían controlar una situación en nuestra vida. Las emociones no deberían ser las que nos detengan, sino porque las emociones nos pueden guiar a acciones incorrectas. Entonces es importante mantener la paz en toda situación y no dejar que las emociones que son almáticas, que están a nivel almático, nos dominen para terminar dejando la batalla, cediendo terreno y hasta perdiendo, ¿no? Contra el enemigo en ciertas situaciones. Entonces la mayor libertad que podemos experimentar es ser libres de nosotros mismos, porque las emociones nos pueden llevar a fracasar mucho en nuestras batallas, en las batallas diarias que tengamos. Así que es necesario aprender a controlar, aprender a dominar nuestras emociones, no en todo sentido. Hay muchas de esos ataques van a venir a través de pensamientos, ¿no? De ideas, de palabras que recordemos, de algo que nos haya dicho alguien que de pronto empieza a ser como una semilla que va a dar fruto, pero no en un buen sentido. Entonces, controlar y aprender a hacer eso, aprender a mantener la paz en una situación es bueno. El Salmo 23:5, perdón, dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Este versículo me gusta mucho, Salmo 23, especialmente la parte que dice, unges mi cabeza con aceite. ¿No? Hace poco leí un estudio de qué significaba el ungir mi cabeza con aceite. David conocía muy bien el trabajo de los pastores, porque él fue pastor. Entonces, algo que hacían los pastores con las ovejas era que las ungían con aceite para que las plagas de moscas no aniden en las cabezas de las ovejas, porque cuando entraba esa plaga en la cabeza de la oveja terminaba golpeándose la cabeza hasta morir. Entonces moría por esa plaga que infectaba su cabeza. Y cuando David está diciendo, unges mi cabeza con aceite, es como lo que Dios hace con nosotros, ¿no?
la palabra, la verdad, el Espíritu nos ha dado vida, nos ha traído, nos ha ungido para que podamos ser libres y podamos estar protegidos contra toda plaga del enemigo. Al final, Belcebú es uno de los nombres de Satanás y es el rey de las moscas. Y claramente viene a infectar nuestra mente con malos pensamientos, con mentiras. ¿Para qué? La finalidad siempre va a ser que moramos, ¿no? Que moramos en nuestro propósito, que moramos a ser obedientes, que tengamos esa vida pasiva que no es para la que Dios nos ha creado. Entonces, en este salmo, David está diciendo, unges mi cabeza con aceite, y Jesús, Dios ha venido a ungir nuestra cabeza con aceite para que la paz sea la que reina en cualquier situación y no seamos guiados por mentiras, malos pensamientos, malas emociones que al final nos hagan perder las batallas. ¿No? En caso de enfermedad, sé que muchas veces es difícil contrarrestar lo que está sintiendo nuestro cuerpo con la verdad, pero es en ese momento que la paz debe reinar en nuestro corazón y en nuestra mente para decidir creer y no entrar en ese pánico de, ay, bueno, haré algo mejor, o sea, entrar en desesperación y dejar de confiar en Dios y tomar nuestra vida en nuestras propias decisiones, dejando de confiar en Él y confiando en nosotros mismos, en lo que nosotros podemos hacer. Entonces, eso es algo muy importante que tomemos en cuenta, ¿no? Que en cualquier momento que está pasando algo difícil y que la situación se está saliendo de control, sea la paz que tome, que prevalezca y que recordemos, pausemos y recordemos la verdad. No demos vueltas a una mala idea, no sigamos haciendo crecer una mentira. Aprender a controlar nuestras emociones nos va a ayudar a ser buenos guerreros y a poder enfrentar las batallas en contra del enemigo. Las emociones deben ser usadas como una herramienta para la gloria de Dios y no por Satanás para opacarla, dice esta frase de Curry Blake. La mente de un guerrero está fija en el objetivo de que la voluntad del Padre se haga en la tierra como en el cielo. Entonces, la mente de un guerrero es enfocada. La mente de un guerrero acepta las órdenes legales y las lleva a cabo, sin cuestionarlas, ¿no? Entonces, un guerrero también, ustedes han debido ver alguna película en el que les dicen, les dan una orden y ellos no dicen por qué, para qué, ¿no? Simplemente acatan. Y esa es la realidad, o sea, hay cosas que son mandato, ¿no? Como ir y hacer discípulos, ¿no? En todo lugar, ¿no? Es un mandato. Entonces, hay cosas que no se cuestionan, hay cosas que no son, pero, ¿por qué? ¿Para qué? Si no, hay que hacerlas. Salir, imponer manos sobre enfermos, etcétera, esas son mandatos que hay que tener en cuenta. Un guerrero no cuestiona si la orden debe cumplirse o no, solo cómo llevarla a cabo. La mente del guerrero es objetiva, centrada en el trabajo que tiene entre manos, la libertad de los oprimidos y la eliminación del enemigo. Entonces, nuestro enfoque siempre va a ser la eliminación del enemigo. Y la eliminación del enemigo va a ser a través de liberar a gente oprimida. Como les dije antes en algunos ejemplos, no estamos para que las situaciones vengan a nosotros. Nosotros debemos ser esos cristianos agresivos, esos hijos de Dios agresivos, esos guerreros agresivos que van a ir a los lugares donde la gente está siendo oprimida. Y lugares no faltan, ¿no? Tenemos hospitales, tenemos gente en la calle, hay zonas donde existe gente que solamente se dedica a las drogas, ¿no? Hay lugares específicos donde conocemos que hay alcohólicos, ¿no? Que están sumidos en el alcohol, que lo han perdido todo por eso. Entonces, conocemos los lugares donde está la opresión y no, y es nuestro deber ir, ¿no? Es nuestro mandato el poder ir y liberarlos de la opresión del enemigo. Y esa es la manera de pelear contra el enemigo. La mente de un guerrero no se enreda con los asuntos cotidianos de la vida. Segunda de Timoteo 2:4 dice, el soldado no se enreda con las cosas de la vida. O sea, segunda de Timoteo está diciendo, un buen soldado le va a dar prioridad a las cosas de Dios, a pesar de cómo está la cotidianidad, ¿no? Yo sé que todos probablemente aquí tengamos trabajo que va a consumir tiempo, va a consumir energía, pero no vamos a dejar que eso opaque nuestro llamado. Les pongo un ejemplo, ¿no?
yo trabajo todos los días, pero mi condición para poder trabajar siempre ha sido el poder estar libres los miércoles, porque los miércoles nosotros tenemos un servicio como Equipo Vida aquí en Bolivia, que es un comedor para la gente de bajos recursos o que está en situación de calle. Entonces, en eso siempre ha sido como un requisito el que no trabaje ese día, ¿no? Y Dios nos ha dado gracia, y no solo a mí, sino a cada uno de los que estamos en esto, siempre buscamos que ese sea el requisito, y Dios nos ha dado gracia para poder tener esos tiempos libres y darle la prioridad a eso, ¿no? Y que la vida cotidiana no opaque nuestro llamado, ¿no? Lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y para terminar, en el manual dice, pregúntate lo siguiente, ¿qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo? Todo lo que hago debería estar conectado a la gran comisión. Entonces, estas son preguntas personales que podemos responder, ¿no? ¿Qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo? Todo lo que hago debería estar conectado a la gran comisión. Entonces, es para meditar, yo creo que cada uno puede responder esto, ¿qué estoy haciendo y por qué? Y realmente lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo como Jesús. El amor, por ejemplo, el amor es hacer a otros como quiero que me hagan. Yo creo que si nosotros estuviéramos en situación de calle o si estuviéramos en una situación de drogadicción, nos gustaría que alguien venga a ayudarnos a sacarnos de eso, ¿no? Entonces, esa es la idea de poder hacer a otros como queremos que nos hagan. ¿No? Y eso lo hacemos fuera de nuestras paredes, fuera de nuestras congregaciones, siempre va a ser tomando la acción y creyendo el papel que tenemos, que es de guerreros espirituales, ¿no? Y ese es el papel que tenemos, lo queramos o no, lo aceptemos o no, somos guerreros. Entonces estamos aquí para pelear la buena batalla de la fe hasta el final, hasta que Cristo vuelva, ¿no? Y Él ya ha vencido. Entonces, recuerden algo que habían visto en la clase anterior que dijo el hermano Neymar, que es, estamos peleando contra un enemigo vencido. Y eso ya nos da la victoria total, ¿no? Porque Él ya está vencido. Entonces, prácticamente ya tenemos la victoria, solo nos queda creer, confiar y hacer, ¿no? Actuar. Entonces, les dejo con esta frase que es, si quieres paz, prepárate para la guerra. Para obtener las promesas de Dios, haz la voluntad de Dios y espera en Él, ¿no? Entonces, para obtener las promesas de Dios, haz la voluntad de Dios y espera en Él. Así que, bueno, eso, hermanos, en la sección 6.